el trascendido que publicó el diario La Tercera hace unas horas era verdad, parece. Ha sido confirmado por el presidente. Así es, ¿no? Ya. Entonces, fíjate, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que ya no es relevante el contenido mismo de la nota diplomática chilena, porque el presidente ha adelantado que el grueso de ella, Mariela, es la insatisfacción del Perú. Así es. O sea, el Perú ha hecho saber a Chile que hay nombres concretos de militares que están directamente implicados y de hechos fehacientes. Son las cosas que se han estado diciendo en los últimos días. Frente a ello, la respuesta de Chile es insatisfactoria para el presidente de la República. Y dice a renglón seguido, vamos a emitir de todas maneras una respuesta diplomática también, pero enérgica. Lo que quiere decir el presidente es que se está trabajando precisamente cuál va a ser el modus operandi, de qué manera es que el Perú va a responderle a Chile. ¿Qué posibilidades hay? Entonces, fíjate, si el presidente habla de insatisfacción y que va a haber una respuesta enérgica, debemos descartar cualquier mecanismo o medida en que los ministros de defensa o los cancilleres se reúnan en una mesa. Eso es imposible. Estamos en el nivel máximo diplomático, Mariela. Y como estamos en el nivel diplomático, entonces allí es donde se tiene que producir ese acto enérgico. Y el acto enérgico en la práctica diplomática, porque esto lo decimos mucho en las clases de Derecho Diplomático a los alumnos, es que el Perú, que llamó en consulta al embajador, a la luz de las evidencias ahora comprobadas, ¿no es cierto?, lo retire. Pero fíjate, retirar un embajador no es romper relaciones diplomáticas con Chile. Retirar un embajador significa que ha escalado el nivel de insatisfacción y de malestar nacional. Y mantenemos un encargado de negocios, ¿no? Por eso se van a venir abajo las relaciones entre Perú y Chile. Ok, claro, el encargado de negocios para garantizar la fluidez comercial. Pero acuerdo, la comercial que no tiene que verse afectada. Y otras variables más de las relaciones que son muy amplias entre Perú y Chile, muy ricas y muy exitosas. Pero estamos frente a que se ha producido un hecho donde además el presidente ha dicho, esto no va a quedar así nomás. O sea, le ha puesto un tope tan alto que lo único que queda, pues, como comprenderán, no son los tambores de guerra, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en el siglo de la paz. Lo que continúa es la frontalidad diplomática hasta que Chile realmente pueda dar algún indicio y respuesta concreta de que los identificados van a ser procesados y condenados. Ya, pero esto podría extenderse ¿hasta cuándo? Porque claro, podríamos retirar al embajador, retiramos al embajador, pero Chile ya envió su nota de respuesta, y entonces, ¿cuál podría ser el siguiente paso? Porque esto puede prolongarse tanto tiempo. Sí, pero Mariela, en diplomacia el tiempo juega mucho. No es lo mismo la intensidad del fuego cruzado de estos días, como que mantengamos un encargado de negocios por 3, 4, 5, 7 meses y la intensidad haya bajado, y entonces Chile dará algunos gestos al Perú y con esos gestos otra vez se incrementan y se reanudan las relaciones, porque el Perú tampoco va a permanecer recalcitrante mientras que la fluidez de las relaciones tienen que continuar. Y esto se produce en el ámbito y en la práctica diplomática. ¿Pero ese retiro del embajador puede durar cuánto? ¿Años? ¿Podría durar años? Puede durar años. ¿Hay antecedentes de países que hayan retirado a sus embajadores por años? Pero claro, durante la Guerra Fría, que en la época en que el espionaje fue una práctica total. El espionaje se practica desde tiempos milenarios. Ya Aristóteles decía que había prácticas de espionaje entre las polis griegas. Durante la Guerra Fría, los países del Pacto de Varsovia, identificados, prácticamente habían tenido las relaciones en el nivel de embajadores prácticamente paralizadas. Entonces se ha hecho por 1, 2, 3, 4 años, pero nosotros no aspiramos
que se mantenga una relación con Chile en ese nivel. Yo creo que el tiempo y los meses pueden ir cambiando la naturaleza de la relación hoy intensamente polarizada entre Perú y Chile. Pero fíjate, yo quiero rescatar una cosa que ha sido mencionada y ha sido dicha y que tiene relación con lo que tú decías, el componente histórico. Mira, ve, la relación de Chile con el Cono Sur siempre ha sido de recelo y hay una explicación geopolítica. Cuando Diego Portales construye la tesis expansionista, esto que hemos visto en el tiempo y que hablaba de que hay que mirar siempre al norte, lo hacía porque geopolíticamente lo único que le queda a Chile hacia el sur es la Antártida. Esa circunstancia de menoscabo geopolítico, estoy diciendo, nada más que geopolítico, llevó a Chile siempre a actuar en ese marco de crear situaciones para acumular valores agregados que lo llevaran a compensar esa desventaja que tenía. Y por eso es que hubo espionaje durante el proceso de la Confederación Peruano-Boliviana contra los procesos del directorio de Vivanco. Por eso es que hubo espionaje cuando asume la presidencia Manuel Pardo Iravalle en 1872, el primer presidente civil. Mucho más antiguos. Más antiguos. Y por eso, siempre del lado de Chile. Y siempre del lado de Chile. Y por eso durante, el propio Jorge Basadre lo dice, durante el proceso de chilenización, habían gentes apostadas en las zonas de Arica, en las zonas de Tacna, en ese momento bajo el dominio de Chile, donde se practicaba. O sea, era una práctica habitual. Hemos llegado a solucionar un problema terrestre en el año 29 y después de ello, lo lógico era que esto debía de disminuir. Lo que pasa, Mariela, es que hay que decirlo y se dice poco. La guerra del Pacífico, que fue funesta, infausta, denigrante para todos, laceró los sentimientos colectivos de los dos países. Y claro, decimos siempre que tenemos que mirar hacia adelante y estamos de acuerdo en que hay que mirar hacia adelante, pero pareciera que todavía hay algunas heridas allí en el camino. Nosotros hemos hecho mucho para que eso quede realmente cerrado, pero pareciera que algunas porciones, sobre todo los niveles castrenses en Santiago, no han cerrado esa herida y manejan esa suerte de situación de menoscabo, de que alguien los persigue, de que tienen que estar en las más óptimas condiciones para lacerar estos sentimientos utilizando estos mecanismos de espionaje. Es una paranoia, es una paranoia. Y entonces, ¿esto cómo cambia? Cambia con el tema educativo. Cuando terminó la Guerra del Pacífico, en Chile, el propio Vicuna Maquena y el Juan Barros recrearon la tesis de la victoria en los chilenos. Nosotros, que fuimos gobernados durante la República Aristocrática por los hijos de los ricos del siglo XIX, que no estuvieron en la guerra y que volvieron después de ella a gobernar todo el comienzo de la vida republicana del siglo 1900, de 1900, no sintieron directamente lo que nos había pasado. Y entonces, en vez de recrearnos un sentimiento de elevación a partir de lo que hicieron nuestros héroes, no tuvimos sino una visión bastante sumisa en el tiempo, y Chile se encargó, los sectores radicales, porque sectores radicales hay en Chile como en el Perú, hay los líderes que llegaron a gobernar el Perú después de la guerra con Chile no habían vivido la guerra. No vivieron la guerra. Y eso hace que conduzcan el país de una manera bastante indolente, tal vez. Sin sentirla. Sin esa... no sé, no hicieron match con el sentimiento No hubo popular. esa compenetración con el dolor de los cabitos de Bonilla, estos niños que murieron. Entonces, allí hubo un primer gran flagelo. Esto lo dice el propio Basadre, lo dice el propio Rodolfo Barrenechea. Esto no es un secreto. La única manera de paliarlo era justamente con una educación transversal que nos hiciera ver a nosotros realmente como un país importante, creyéndonos en nuestras riquezas naturales, en nuestra diversidad, en nuestra multiculturalidad, pero que no hemos sabido acrecentar en el tiempo. Y por eso es la explicación de lo que tú estabas diciendo. ¿Qué ha pasado? Que algunos peruanos dobleguen, ¿no es cierto? Y no es un tema económico, no es un tema de moneda. No, pues. Es un tema de formación. Porque tampoco es que sean los millones de dólares, pero por supuesto, mira, yo contaba en algún otro medio que cuando trabajaba en la Cancillería, trabajé cuando era canciller Francisco Tudela, trabajamos el tema del problema con Ecuador, pasaban por mis manos documentos secretos reservados con los que trabajábamos. Éramos jóvenes en ese momento y no ganábamos mucha plata,
Jamás se nos imaginó por la mente pensar que con esa información tan clasificada, ¿no es cierto?, se podría hacer alguna otra cuestión. Entonces sí hay algo, hay algo. Lo que pasa es un tema de formación, de falta de inteligencia emocional, de auscultar y de trabajar, como te digo, transversalmente en aprender a querer la patria. Creo que esto es muy importante porque tiene que ver con el ego nacional. Hoy día con Chile, todas estas cosas que brotan es por la fractura del pasado, porque no hemos sabido los dos países, eso sí, sentarnos en una mesa y verdaderamente mirar una agenda colectiva, dual, donde demos el gran paso de aceptarnos y de convivir pacíficamente como corresponde. El tema de la Haya es un gran ejemplo que se ha hecho, que ha permitido que dos países solucionen un problema mientras todo el mundo pensaba que iban a haber los tambores de guerra. Pero todos pensábamos que con cerrar el tema de la Haya cerrábamos todos los temas pendientes con Chile, pero no es verdad. Y no es verdad, porque mientras estábamos en la Haya, Chile estaba buscando información sobre cómo el Perú iba a anotar la estrategia. Entonces, haría falta una especie de psicoanálisis, ¿no?, para cada uno de los dos países. Sí, pero sobre todo para decirnos las cosas cara a cara. Pareciera que nunca nos hemos dicho las cosas que tenemos que decirnos, ¿no? Y que Chile sienta que el Perú es un país vecino, que lo que busca es una relación de buena fe como la puede tener con cualquier otro país de la región. No aspiremos, porque en los mecanismos de defensa se hablan de amigos, no se hablan de amigos porque solo hay intereses, eso es cierto. Pero tenemos que convivir pacíficamente. Cuando se produce el armamentismo chileno, es un menoscabo al principio de tranquilidad internacional. Allí hay una anotación de la desazón que se produce entre los dos países. Tenemos que trabajar y mucho. Y esto que ha pasado ha generado un punto de quiebre que no se puede quedar allí. No estamos pidiendo que la situación se agudice más, pero cuando tú tienes un presidente que dice que esto no se va a quedar allí nada más, cuando hay pruebas fehacientes, lo único que corresponde, Malí, en tu caso, por favor, por el tema de la dignidad nacional a la que Julio Cockler tanto aboga en sus manuales y en sus libros, es que el Perú se tiene que hacer respetar. Lo hubiera hecho Chile en el mismo caso, no pierdan la menor duda. Así, lo hubiera hecho Chile y lo hubiera hecho cualquier otro país. A nosotros nos falta tener un ego con tranquilidad y recordarle a la gente que si nosotros retiramos al embajador y tenemos un encargado de negocios permanentemente, no tiene por qué alterarse. Los mecanismos bilaterales en el tema económico que tienen que ser seguidamente fluidos. Los pasos que son más de 5 millones en Tana tienen que continuar. Eso significa que tiene una relación directa con el principio de dignidad nacional y de soberanía nacional, que es un mínimo que se está pidiendo, fíjate, en una relación entre dos países llamada a ser en estos momentos la mejor, pero por las prácticas que estamos viendo no lo está haciendo. Es que el espionaje es una práctica inaceptable. Ahora, si Perú retira a su embajador de Chile, ¿Chile retiraría al suyo del Perú? Sí. ¿Es lo más probable? Es lo más probable, porque así como hay reciprocidad positiva, también la hay la negativa. Y Chile no tiene vocación de reconocer errores, pero claro, por supuesto. ¿No? Pero mira, Chile no lo va a hacer y no va a tener la vocación de hacerlo porque, como te decía al comienzo, que un país a sí mismo diga, sí hemos cometido espionaje, está al mismo tiempo que impactándose a sí mismo negativamente, se muestra al mundo como un país desconfiable. Y eso no lo va a hacer Chile. Yo creo que lo que tiene que hacer Chile es sopesar la verdadera relación bilateral que tiene con el Perú, que es buena, que tenemos un Pacífico donde los dos debemos ser líderes, con una cuenca del Pacífico a cuestas, que es el área geopolítica del siglo XXI, con una alianza del Pacífico que tiene que prosperar, y si Chile quiere que todos esos elementos lleguen a buen término, pues debe de mostrarnos esos signos que hoy están evidentemente menoscabados, porque si no vamos a estar una y otra vez con estas situaciones que atemperan y que polarizan, ¿no es cierto?, absurdamente a los dos países. Escuché a un embajador analizar el problema en los últimos días, no recuerdo quién fue, pero hablaban de la posibilidad de que esto se resuelva ya no a través de comunicados, sino que, digamos, si Chile no lo va a reconocer
públicamente el espionaje, lo que sí podría ocurrir es que los dos presidentes se junten en algún momento y conversen en privado. Sí. Y la presidenta Bachelet le dé satisfacciones al presidente Humala, ¿no?, en privado, y el presidente luego salga ante el Perú y diga, bueno, he conversado con la presidenta, he recibido las satisfacciones del caso, nos comprometemos ambos gobiernos en investigar y esto no se va a volver a repetir. ¿Podría ser el caso? Pero claro, porque Mariela, eso también es diplomacia presidencial, que es la diplomacia del siglo XXI. Pero parece que Bachelet no tiene tampoco esa vocación. Pero claro, porque primero ella tendría que sopesar y consultar a sus militares y a sus políticos si acaso se quiere sentar en una mesa para hacer un mea culpa del acto de espionaje. Entonces tampoco es tan fácil para Chile y para el predominio castrense histórico de Chile asumirlo de esa manera. Pero deberá ser un gesto en estos momentos muy difícil. Ya mira nada más que el presidente ha dicho que va a haber una respuesta enérgica. Yo no veo lo enérgico sino solamente en el campo diplomático. Lo que sí creo, Mariela, es que debemos conducirlo en el plano diplomático. Cuanto más diplomático sea, será mejor para no entorpecer la mejor relación que debemos tener con Chile. Por cierto, si lo externalizamos, entonces vamos a estar hablando de otras variables que van a distraer el verdadero sentido de lo que estamos buscando con este remedio de Chile, este mea culpa de Chile por las evidencias concretas, porque en el derecho es así. Yo te hablo como abogado. Si hay evidencia de nombres y de hechos, de grabaciones, de viajes, de vuelos de chilenos y de peruanos que han coincidido en Brasil, en Colombia, entonces estamos hablando pues de actos materiales que son punibles desde todo punto de vista y que estos tienen que ser resueltos, porque si no son resueltos se transgrede más con la confianza. La confianza se recrea solamente a partir de actos recíprocos. Seguro. Ahora, el presidente Ollanta Humala en una de las conferencias de prensa que dio, dijo algo muy fuerte, ¿no? Dijo, yo tengo las pruebas. Y lo dijo claramente, tenemos las pruebas de que esto era de conocimiento de las autoridades chilenas. Eso es lo que ha dicho el presidente Ollanta Humala. Entonces, sí, termino la pregunta. Entonces, si no recibe las satisfacciones de Chile, el Perú, ¿cuál es la posibilidad? ¿Que el presidente hable en un mensaje a la nación y nos diga qué elementos conoce? ¿Eso es lo que debería ocurrir? No. ¿O qué deberíamos hacer con eso que sabe el presidente? ¿El pueblo tendría derecho a saber qué es lo que sabe el presidente? Creo que eso no. Ya creo que eso no, porque creo que eso es el nivel de investigación, las investigaciones probadas. ¿Que se va a filtrar si no a través de la Seguramente prensa? Que sí, pero primero que no correspondería, a mi juicio, desnudar abiertamente cuando ya Chile está 100%. Lo importante es que Chile lo sepa. Y Chile ya sabe porque el Perú le ha hecho saber su malestar con nombres propios y hechos concretos. Lo importante es que si el presidente dirige un mensaje a la nación, es para decir qué es lo que se va a hacer. No gastemos espacios en decir los nombres, porque eso puede herir y hacer mucho más susceptible de la relación con Chile, que tenemos que cuidar, pero sí decir la medida concreta. Y la medida concreta, te lo tengo que reiterar, Mariela, es que el Estado peruano deberá decidir retirar de manera permanente al embajador. Los gestos de malestar en la otra parte tienen que ser superados y Chile tendrá que hacer su cuota de esfuerzo para que eso cambie, para que se dinamicen los otros procesos. Es una responsabilidad que tiene Chile a cuestas, y el tiempo va a ser muy importante, va a jugar muy importante para que esto pueda volver a su nivel plano que corresponde e internamente Chile vaya cotejándole al Perú que sí está haciendo, ¿no es cierto?, la exigencia peruana. Es decir, procesando y condenando a quienes tienen una directa relación con estos actos de espionaje. Ahora, el Perú republicano se caracteriza, el otro día lo vimos aquí en el estudio de Contracorriente con dos invitados, por su constante presencia, ¿no?, de presidentes militares, presidentes golpistas, presidentes militares. Y hoy tenemos un presidente militar que además, a la sazón,
tiene o proviene de esta doctrina etnocacerista, ultranacionalista, que podría haber espantado un poco a Chile, podría haber asustado un poco a Chile, lo podría haber puesto más en alerta, ¿no? O sea, nuestra tradición militarista de la presidencia, sumada a esta presencia de un presidente militar, una vez más, podría ser la explicación, no digo la justificación, pero la explicación de los temores chilenos. Mira, yo no sé si Chile en el fondo siente algún temor hacia el Perú, porque basta ver las cifras y la distancia en términos militares que hay entre Perú y Chile. Es enorme la diferencia. Entonces creo que Chile tiene muy claro que tiene una capacidad disuasiva extraordinaria respecto del Perú. Y creo que más bien sí, digamos, la calidad de ser un hombre hoy presidente de la República y ser un militar que lo lleva, ¿no es cierto?, a estas conductas y a estas actitudes. Cuando nos dice esto no se va a quedar así, todos peruanos nos quedamos pensando, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Fue una declaración, ¿no?, muy dura. Claro, ¿no? Ahora, y con un militarismo hacia atrás, que hay que decirlo también. Mira, el militarismo, como decía Basadre, se irroga por la República cuando comienza la vía independiente con la victoria. La guerra con Chile, el militarismo de la derrota y el militarismo de la tercera fase, que fue el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. O sea, por una razón o por la otra, militares siempre. Hemos tenido militares en nuestra vida ganadores o perdedores, que asumieron el control del Estado y los civiles luego. Así tocó la historia del Perú. Ese es el proceso. Lo que queremos ahora es que sea un presidente civil o un presidente militar, sea un demócrata por sobre todo, que nos dé muestras de que vive la esencia del sistema de las relaciones internacionales contemporáneas. Mariela, nadie habla hoy día en la doctrina de las relaciones internacionales contemporáneas del conflicto. Todo el mundo habla de la paz. Las Naciones Unidas y la Carta de San Francisco no habla del conflicto, habla del mantenimiento de la paz, y el discurso del presidente debe ser siempre de paz, como el de la presidenta de Chile, buscar permanentemente, porque la paz dejó de ser un idealismo. La paz es hoy día un concepto jurídico. El que no vive la paz puede ser incluso sancionado. Por eso es que se dice en el derecho internacional que es una norma de jus cogens. ¿Qué es eso? Obligatoria para los países. Perú y Chile están en la obligación de mantener la paz, y por eso es que tienen que disminuir este acrecentamiento militar que tiene Chile y sopesar que esta situación que acaba de suceder, la única salida posible es diplomática. No hay otra posibilidad. No podemos pensar de otra manera, y el presidente mucho menos, y estamos haciendo pensar o recrear estas incógnitas de qué cosa puede pasar en la relación con Chile. O sea, el presidente, podríamos decir que se equivocó con esa frase, ¿no? Sí, yo creo que se equivocó. Que se equivocó. Yo creo que se excedió. Un presidente no debe decir eso. Creo que se excedió. Creo que seguramente... Una frase muy de cuartel. Sí, muy de cuartel. Creo que leyó la nota diplomática, se sintió inmediata insatisfacción y dijo, esto no puede quedar así, ¿no es cierto? Pero... Y que probablemente sea lo que sentimos todos, ¿no? Esto no debe quedar así, pero claro, efectivamente el presidente no es el llamado a decirlo de esa forma. Por eso, Mariela, como lo sentimos todos los peruanos, el presidente tiene que, en la respuesta enérgica que dé a Chile, pensar en todos los peruanos. Y pensar en todos los peruanos es pensar en que los peruanos no queremos que una vez más se ningunee la dignidad nacional cuando no hay respuestas concretas de Chile, y sobre todo que nosotros no hagamos nada. Y como te repito, no se tiene por qué alterar ni menoscabar las otras variables de la relación bilateral. Mantengamos un encargado de negocios hasta que Chile dé las muestras visibles, y el tiempo jugará seguramente a favor de los dos países para temperar otra vez la relación. Mira lo que tiene en estos momentos Bolivia con Chile. Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas, solo tienen relaciones consulares. ¿Por qué? Porque el tema de la salida al mar es un tema álgido para ellos. Entonces, la relación entre Bolivia y Chile en tema comercial es una relación interesante, próspera, importante. Pero no es equiparable a la peruana. No es equiparable a la peruana. A donde voy es que no por ello se tiene que entorpecer todas las otras variables de la relación bilateral. ¿Y por qué Chile y por qué Bolivia hizo con Chile? Porque tiene un malestar permanente con la salida del mar. Ahora, nosotros también tenemos ahora un malestar con Chile. Sí. Ahora, parece que Chile va a ganar el Haya, ¿no? Por las declaraciones últimas de, creo que ha sido el canciller, el que le ha dicho a Bolivia, oiga, dígame usted si va a respetar o no
parece que se sienten ganadores. Yo no te podría decir eso, Mariela, como abogado, porque en realidad estos niveles de los trabajos, de las piezas escritas presentadas por Chile y por Bolivia están en estos momentos en pleno juicio. Recuerda que Chile siempre pensó que Bolivia iba a decirle a la Corte que el tratado del año 4 era nulo y Bolivia no dijo eso. Lo que cambió dijo, de estrategia legal, lo desmarcó a los chilenos. Lo desmarcó, lo que le dijo a la Corte fue: Chile no ha cumplido en 100 años la promesa de sentarse a negociar una salida al mar. Entonces Chile jamás esperó eso. Fue una retrucada inteligente. Claro, ¿no? Que sí. Entonces yo creo que ahora estamos en un mini juicio porque Chile ha presentado una excepción preliminar. Y efectivamente Chile se comprometió a negociar con Bolivia la salida. Sí, lo hizo en 1926. Lo hizo de manera verbal. Sin embargo, en 1933 se comprometió con Chile, con Bolivia, en sentarse a negociar. En 1951 lo mismo. En 1975 con el tema de Charaña también. Y en el año 2007 con la alianza de los 13 puntos, con Michelle Bachelet y Evo Morales lo hizo también. Para Bolivia eso fue una mesida histórica por parte de Chile. Son varias promesas consecutivas sobre lo mismo y demostradas históricamente. Sí, y a la luz de esas promesas incumplidas es que Bolivia recurre a la Corte y le dice: el objeto central por el cual yo firmé ese tratado, que es válido y vigente, porque eso lo dice Chile, Bolivia, es que al no cumplir la promesa, ese tratado comienza a desnaturalizarse. No es que sea nulo, sino que no tiene sentido un tratado que se firmó bajo la premisa de sentarnos a negociar. Claro. Le cambió toda la estrategia a Chile, y más bien los hermetismos han sido en Bolivia como en Chile, porque comprenderás que ¿no? La Corte no sabe no sabemos qué va a decir la Corte. No se sabe. Entonces, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, puede ser que lo que puede decir todo vuelve a la cuerda principal y continúa el juicio, porque lo que se va a resolver es una excepción preliminar de incompetencia de la Corte. O sea, Chile le dice a la Corte que tú, Corte de la Haya, no puedes ver un asunto entre Bolivia y yo. Y la Corte va a decidir dos cosas. Le puede decir a Chile: tienes toda la razón, y se acabó el juicio principal y ahí quedó todo. O puede decirle: no, tú estás equivocado, tienes que venir con Bolivia donde mí para resolver todo el problema. ¿Y si se sientan a negociar, se sentarían a negociar en la Haya? Y si la Corte establece un fallo que Chile se tiene que sentar a negociar, no lo hará en la Haya, pero se va a tener que sentar. Sí, porque es un mandato y los mandatos de la Corte son obligatorios. Caramba, ¿y esto para cuándo? Bueno, el juicio de los alegatos será en mayo. Me imagino que el resultado de ese mini juicio podría ser por septiembre o octubre, y a partir de allí habrá que ver qué es lo que pasa. Pero para que te des cuenta, como dos países, ¿no es cierto?, que han tenido una desazón por un tema, separaron, cerraron sus embajadas. Es un tema distinto al nuestro, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que fueron medidas diplomáticas. Aquí no hay bombas, no hay tanques ni nada por el estilo. En el caso peruano-chileno tendrá que ser una medida, a mi juicio, enteramente diplomática. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por venir al programa. Por favor, gracias. Siempre interesante conversar contigo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias.